Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un chismecito de los buenos. Si eres como yo y te obsesionaste con asteriscos en CalCap asterisco, si te quedaste pegado a la pantalla con cada mirada, cada roce, entonces este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, y la pareja que nos dejó con el corazón un poquito roto, ¿verdad? No te preocupes porque hoy vamos a analizarlo todo. Desde sus inicios pasando por los momentos más dulces, los rumores, las separaciones, no vamos a dejar nada sin examinar. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este chisme está imperdible. Y antes de que empecemos a desmenuzar esta historia de amor que nos tuvo a todos al borde del asiento, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el chisme, si aman las telenovelas turcas, si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ahora sí, vamos al lío. A ver, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, al año 2020. El mundo estaba patas arriba, todos estábamos encerrados en casa, y de repente ¡bam! Aparece asteriscos en CalCap asterisco para darnos un rayito de esperanza, un escape a esa realidad tan dura. Y no solo la trama era adictiva, no, es que la química entre Eda y Serkan, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, era magia pura. Desde el primer momento se notaba que había algo especial entre ellos. Esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices, era imposible no shippearlos. Era como si la chispa del amor hubiera prendido en el set y se hubiera propagado a través de la pantalla, alcanzando a millones de corazones alrededor del mundo. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se llevaban increíble detrás de cámaras, que si salían a cenar juntos, que sí. Ay, la esperanza era lo último que moría. Y poco a poco las pruebas se fueron acumulando. Fotos robadas, comentarios sospechosos, entrevistas, era evidente que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem. Pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían en silencio, alimentando aún más nuestra curiosidad. Ese silencio era, en sí mismo, una bomba de relojería que mantenía a todos los fans en vilo, preguntándose cuándo explotaría la verdad. Cada pequeño gesto, cada like en Instagram, cada comentario ambiguo era analizado con lupa por la legión de Hanker asterisco. Recuerdo que en ese momento, las redes sociales eran una locura. Todos los fans estábamos obsesionados con ellos, buscando cualquier pista, cualquier indicio que confirmara lo que ya sospechábamos, que Eda y Serkan eran reales. Y la verdad es que viéndolos en pantalla, era difícil no creerlo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, era todo tan natural, tan auténtico. Era como si estuvieran viviendo una historia real, improvisando cada escena, dejando que la química fluyera libremente. Algunos incluso llegaron a decir que la serie era una especie de documental de su amor, una ventana indiscreta a la intimidad de una pareja predestinada. Y entonces llegó el momento que todos estábamos esperando. En abril de 2021, durante un viaje a Maldivas. ¡Boom! Confirmación oficial. Hande y Kerem publican fotos juntos confirmando su relación. El mundo entero enloqueció. Las redes sociales explotaron, los fans lloraban de alegría, era como un cuento de hadas hecho realidad. Los hashtags #Hande Kerem Kerem Hande Eda Serkan real se convirtieron en trending topics mundiales, inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de felicitación y amor. Era como si una ola de felicidad hubiera arrasado con el mundo, contagiando a todos con la alegría de ver su sueño hecho realidad. A partir de ahí, todo fue miel sobre hojuelas. Se mostraban súper enamorados en redes sociales, se dedicaban mensajes preciosos, viajaban juntos, eran la pareja perfecta. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esos amores de película que pensábamos que solo existían en la ficción. Y claro, todos empezamos a fantasear con la boda, con los hijos, con el vivieron felices para siempre. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos de sus vidas, un beso robado en la calle, una cena romántica a la luz de las velas, un paseo por la playa al atardecer. Cada foto alimentaba aún más la fantasía de un amor perfecto, un amor que parecía indestructible. Pero como suele pasar en estas historias, la felicidad no dura para siempre.
A medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si tenían agendas muy ocupadas y no podían verse, que si había celos, que sí. Uy, el chisme siempre está a la orden del día. Y aunque ellos intentaban mantener la calma y negar los rumores, la verdad es que algo no estaba bien. Se les veía más distantes, menos cariñosos, y la esperanza de que todo volviera a ser como antes empezaba a desvanecerse. Las miradas ya no eran tan intensas, las sonrisas ya no eran tan espontáneas. En las fotos se notaba una cierta tensión, una frialdad que contrastaba con la pasión de los primeros meses. Y entonces, en enero de 2022, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. ¿Qué? El mundo se nos cayó encima. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? No lo podíamos creer. Después de tanto amor, después de tanta ilusión, se había acabado todo. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, dejando a los fans devastados y confundidos. Las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas, con mensajes de dolor, incredulidad y desesperación. Muchos se negaban a aceptar la realidad, aferrándose a la esperanza de que fuera solo un rumor, una mala broma. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que era por problemas de agenda, otros que por celos, otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó, pero lo que sí es cierto es que su historia de amor llegó a su fin. Se habló de que las largas jornadas de trabajo y los compromisos profesionales les impedían pasar tiempo juntos, alimentando la distancia y el resentimiento. También se rumoreó sobre la influencia de terceras personas, la aparición de nuevos intereses y la incompatibilidad de sus estilos de vida. Pero al final, todo quedó en especulaciones y conjeturas. Y claro, la separación fue dura para todos. Para ellos, obviamente, pero también para nosotros, los fans, que habíamos invertido tanto en esa relación. Sentíamos como si hubiéramos perdido a una parte de nosotros mismos, como si un pedacito de nuestro corazón se hubiera roto. Era como si la magia de asteriscos en Calcap Masterisco se hubiera desvanecido para siempre, dejando un vacío en nuestros corazones. Muchos se preguntaban cómo podrían seguir viendo la serie sin sentir una profunda tristeza, sin recordar los momentos felices que ya no volverían. Pero bueno, como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Hande y Kerem siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Y aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que todos esperábamos, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron. Ambos demostraron ser profesionales y siguieron manteniendo una buena relación de amistad, al menos en apariencia. Se les ha visto coincidir en eventos y galas, saludándose cordialmente y evitando cualquier tipo de polémica. Ahora vamos a analizar un poquito más a fondo la situación. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? A ver, yo creo que hay varios factores que influyeron en su ruptura. En primer lugar, la presión mediática. Ser una pareja tan popular, estar constantemente en el ojo público, debe ser agotador. Cada paso que daban era analizado al milímetro, cada comentario era interpretado, imagínense la presión. Los medios de comunicación los acosaban constantemente, buscando cualquier detalle que pudiera alimentar el chisme y la especulación. Era como si estuvieran viviendo en un reality show constante, sin poder escapar de la mirada inquisidora del público. En segundo lugar, las agendas. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos por todo el mundo. Es difícil mantener una relación a distancia, sobre todo cuando las agendas son tan apretadas. No hay tiempo para verse, para compartir momentos juntos, y eso, a la larga, termina afectando la relación. La falta de tiempo para estar juntos, para comunicarse y para mantener viva la llama del amor, es uno de los principales enemigos de cualquier relación a distancia. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión del trabajo y los viajes constantes hicieron que fuera aún más difícil mantener la relación a flote. Y en tercer lugar, la diferencia de personalidades. Aunque parecían muy compatibles en pantalla, quizás en la vida real no lo eran tanto. Quizás tenían diferentes prioridades, diferentes formas de ver la vida, y eso, con el tiempo, fue creando fricciones. Es posible que al principio, la pasión y la química sexual eclipsaran las diferencias, pero que con el tiempo éstas se hicieran más evidentes y difíciles de superar. La compatibilidad en la vida real es mucho más que una simple atracción física o una buena química en la pantalla.
Pero bueno, independientemente de las razones, lo importante es que ambos están bien y que han seguido adelante con sus vidas. Hande está felizmente en pareja con Hakan Sabank y Kerem sigue enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Hande ha encontrado la estabilidad y la felicidad en una nueva relación, mientras que Kerem parece estar disfrutando de su soltería y concentrándose en su crecimiento profesional. Y aunque a muchos nos hubiera gustado verlos juntos para siempre, la verdad es que la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas. A veces las cosas no funcionan, y lo importante es saber cuándo es el momento de seguir adelante. La vida real no es un guión preestablecido, sino una serie de decisiones y caminos que cada uno elige seguir. Y en el caso de Hande y Kerem, su camino juntos llegó a su fin, pero eso no significa que no puedan encontrar la felicidad por separado. Así que, mis chismosos, esa es la historia de Kerem y Hande. Una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia, pero que también nos enseñó que el amor no siempre es suficiente. Y aunque su relación haya terminado, siempre les estaremos agradecidos por los momentos que nos regalaron y por hacernos creer, aunque sea por un ratito, en el amor verdadero. Su historia nos recuerda que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso, pero que también requiere trabajo, compromiso y adaptación. Ahora vamos a recapitular un poquito los puntos principales. Vimos cómo Hande y Kerem se conocieron en asteriscos en Calcap Masterisco, cómo su química traspasó la pantalla, cómo confirmaron su relación en Maldivas, cómo vivieron un romance de ensueño, y cómo finalmente su historia llegó a su fin. Analizamos las posibles razones de su ruptura y vimos cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Desde la explosión de su romance hasta la dolorosa ruptura, hemos recorrido cada etapa de su historia de amor, analizando cada detalle y cada rumor. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de chismes, porque sé que somos muchos los que nos obsesionamos con estas historias de amor. Estas historias nos permiten soñar, nos hacen creer en la magia y nos recuerdan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en este canal y que compartan conmigo su amor por las telenovelas turcas. Gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas? Quiero saber todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos sobre esta pareja que nos robó el corazón. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré desmenuzando los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.